viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy volvemos a los valles calchaquíes, más precisamente a Animaná, o cerca de Animaná, para encontrarnos con una bodega familiar de la familia Dalborgo, la bodega Dalborgo, y nos encontramos con su ingeniero agrónomo y parte de la familia, Facundo Dalborgo. ¿Cómo está, Facundo? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Facundo. Por aquí todo muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, digamos, una de las cosas, creo que para empezar, estamos hablando de los valles calchaquíes, de Animaná, Cafayate, tenemos que hablar del torrontés, ¿no? Y Sí. lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es el enfoque agronómico? Porque ya vamos a ahondar en los vinos blancos de la bodega, ¿no? Pero, ¿cuál es el enfoque agronómico que tienen ustedes con el torrontés? Porque ustedes tienen un torrontés distintivo, diferente al resto de los que se encuentran en los valles. Exacto, sí. Nuestro enfoque del torrontés es buscar un torrontés que mantenga la tipicidad vallista calchaquí, pero que tenga unos tintes un poco más elegantes, digamos, no sea ese torrontés tan aromático, tan invasivo, tan empalagoso, típico, con alcoholes un poco altos, sino buscar un poco más la frescura, la sutileza, la fruta, buenas acideces, alcoholes más bajos, como que sea algo un poquito más delicado, más ameno, para poder disfrutarlo, de algo, un tinte más gastronómico, por así decirlo. Ese es el perfil que nosotros estamos buscando ahora en el torrontés y bueno, en general en nuestros vinos blancos y en nuestras líneas jóvenes. Hablando y ahondando en vinos blancos, como ya anunció Ale, bueno, ya a fines de enero me estuve enterando que comenzó la cosecha del Sauvignon Blanc, ¿verdad? Exacto. Contanos cómo viene, no solamente el Sauvignon Blanc, sino la próxima vendimia que ya inició. Mirá, esta vendimia, el Sauvignon Blanc, bueno, el Sauvignon Blanc es una cepa de ciclo bastante corto, por lo cual nosotros siempre, bueno, en zonas cálidas como Cafayate, los valles calchaquíes, se da la madurez bastante temprano. En nuestro caso, para fines de enero ya lo estamos cosechando, para así buscar esa tipicidad, ese verdor del Sauvignon Blanc, y a su vez esa buena acidez, buena frescura. Esta vendimia, bueno, cumplió esos requisitos, así que, bueno, ya hemos levantado eso, hemos levantado ya el torrontés también, buscando ese tipo de perfiles, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál fue tu decisión agronómica en esta vendimia? Me refiero al punto de cosecha, de lo que me venís explicando, pero bueno, estos dos varietales en cuanto a esto, y después, ¿qué es lo que seguiría con la decisión agronómica? En cuanto a los puntos de cosecha, por ejemplo, mira, lo que es el Sauvignon Blanc, nosotros buscamos alcoholes bajos, más bajos inclusive que el torrontés, un alcohol potencial de 12 grados y medio, para que mantenga esa acidez natural, para que no tenga intervenciones en bodega, sino que sea lo más similar de la uva, o sea, el mayor parecido de lo que está en el campo en la bodega y en la copa de vino. Lo mismo buscamos para el torrontés, nada más que tienen puntos de cosecha un poco distintos. El torrontés se puede esperar un poquito más, también buscamos alcoholes bajos, pero para que tenga ese potencial aromático y esa madurez también buscada, ese ciclo un poco más largo que tiene, se lo cosecha un poquito más adelante. De ahí nosotros pasamos a los Malbec, son más tempranos la variedad tinta más temprana que tenemos, de ahí al Cabernet Franc y por último el Tannat, ya que el Tannat tiene una acidez muy elevada y buscamos bajarla un poco para que quede un vino equilibrado y
y elegante también, que no sea un vino ni demasiado ácido, ni demasiado pesado, gordo, para que sea más disfrutable y más bebible. Para determinar eso es lo que buscamos. Para determinar el punto de cosecha, ¿vos te basás puramente en lo químico o qué influye más, lo químico o la degustación de la valla, no? Es una combinación de factores, digamos, incluye, uno tiene la base principal de lo que vendría a ser la parte química, en donde se hacen muestreos semanales y análisis de laboratorio, donde uno va viendo cómo va evolucionando la madurez. Estos parámetros que usamos son los grados Brix, la acidez tartárica que tiene el vino y los pH de los mostos, ¿no es cierto? Esta combinación de factores da una madurez que va acompañada con la degustación de uva a campo y, bueno, el estado sanitario del viñedo, que es fundamental. Si hay un buen estado sanitario, uno puede esperar a que la uva esté en su mejor punto. Y si, bueno, esa es la ventaja de la finca de Animaná, que tiene muy buena ventilación, una zona muy, muy, muy linda, porque tiene muy buenos vientos. Entonces te permite llegar con ese estado sanitario al punto de cosecha que uno busca. Si uno no llega con la uva sana, muchas veces tiene que estar obligado a cosechar antes. Y bueno, gracias a Dios y al manejo que nosotros estamos haciendo, se puede alcanzar ese punto de cosecha y encontrar ese óptimo que nosotros estamos buscando para cada variedad. Y en esta combinación de factores, voy a otro factor que es la influencia de la altura. Bueno, más allá de la conocida amplitud térmica también, pero vamos a poner foco ahora en la altura. Los viñedos están a 1.700 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar. Sí, exacto. ¿Cómo impacta específicamente esa altitud en la maduración de las uvas y en los perfiles aromáticos, en los taninos, por ejemplo, también de los vinos? Bueno, en sí, esta zona de Cafayate es muy similar. Esa altura influye no solo también en la amplitud térmica, que es muy marcada, como vos lo mencionás, sino también en la irradiación y en la heliofanía, o sea, en el brillo solar que hay sobre el viñedo, ¿no es cierto? Sí. Tenemos rayos del sol muy potentes que nos dan días con muy buena eficiencia fotosintética. Digamos, la planta trabaja muy bien y de noche, bueno, gracias a esa amplitud térmica, como vos decís, puede descansar. Es decir, que al tener noches frescas, la planta inhibe o merma mucho su respiración, y eso hace que pueda acumular fotoasimilados y así generar buena cantidad de biomasa, ¿no? Eso es fundamental para lo que es el viñedo. Y bueno, y también la zona donde está la bodega, aparte de ser la altitud, bueno, son los tipos de suelos que tenemos. También influye mucho en lo que vendría a ser el terroir de nuestros vinos. Es una combinación de factores en cuanto a suelo, aire, atmósfera y manejo, ¿no es cierto? Entonces buscamos hacer una simbiosis entre lo que la naturaleza nos da y lo que nosotros podemos hacer para tratar de tener la mejor expresión de nuestros varietales y nuestros vinos. Ustedes bueno, justo hablaste de los suelos, ¿no? Los distintos suelos. ¿Ustedes han realizado estudios de de microparcelas? O sea, de calicatas, como para definir distintos tipos de suelo dentro del viñedo. Tenemos distintas zonas, sí. Hemos ido a lo largo de los años estudiando un poco. Si bien es un poco general lo que se encuentra ahí, son suelos muy pedregosos, con buen porcentaje de arenas, bajos en materia orgánica, que es lo que nosotros vamos generando con el manejo, pero en ciertos lugares donde uno a través de los años va conociendo y va viendo la uva y cómo se va expresando, vamos analizando el suelo y vamos viendo dónde hay mayor acumulación de carbonato de calcio, donde hay mayor acumulación de arenas, y en base a eso también podemos ir viendo cómo se va expresando ese viñedo en esa zona, en esos lugares, y ir optando para ir eligiendo qué es lo que uno busca, ¿no es cierto? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que, bueno, es algo que siempre, cuando me tocó estar en ferias contando los vinos de
de Dalborgo siempre hace mención. Es el nombre almandino. Sabemos que Sí. almandino rinde homenaje a un mineral del terroir. Y desde tu perspectiva como agrónomo, ¿cómo influye esta composición geológica y mineral única que hay en Animaná justamente en el carácter de las cepas que ustedes cultivan? Mira, en sí, bueno, el almandino forma parte de varias zonas, está dentro de la parte de las cumbres, de la Sierra de Quilmes, ¿no? No es propio de nuestra finca, sino está a lo largo también de la parte montañosa, de la parte también de lo que vendría a ser la zona de San Luis, la zona de Yacochulla, es parte de la composición mineral de este cordón montañoso, no es particularmente de la finca. Sí. Y en sí el almandino es un mineral de la familia de los granates, que es está compuesto son compuestos potásicos que dan esa riqueza también en el suelo, ¿no? Son suelos con buenos niveles de potasio, son suelos con buenos niveles de calcio, pero en sí el almandino es una piedra un poco más inerte cuando se lo encuentra en su composición cristalina. Después esa piedra va sufriendo a través de mucho tiempo meteorización de la roca, que se va haciendo de partículas finas, cada vez más finas, y se va descomponiendo como todo en general, en el suelo, y forma parte de un complejo nutricional y un complejo mineralógico de la zona. Entonces es todo como una combinación de factores, no en sí esa particularidad, digamos. Y en lo que vendría a ser en la finca, que tenemos toda esa complejidad de suelos, nos brindan vinos con muy buena estructura, con muy buena concentración, con muy buen color. Entonces lo que nosotros buscamos es tratar de agarrar ese potencial que nos da el suelo, ese potencial que nos da el clima y que en conjunto forma el terroir del Valle Calchaquí, de la zona en la que nosotros estamos, para buscar este vino con estas aptitudes y estas características y manejarlo de manera que quede ese potencial que se exprese, pero a su vez de una manera, como así decirlo, elegante, sutil, que no sea algo tan invasivo. Uno piensa vino del Valle Calchaquí o vino de Animaná, un vino con mucho cuerpo, con mucho volumen, áspero, muy tánico, pero eso buscando, como hablábamos antes, un muy buen punto de cosecha, buena acidez y un buen manejo en bodega, se puede ir limando, puliendo, para que quede un vino elegante, pero a su vez con cuerpo y concentración. Bueno, uno de los temas que tienen los valles calchaquíes es el sol, ¿no? Que por un lado te da muchísima madurez, pero a la vez también tenés que proteger, ¿no? Las uvas blancas sobre todo. ¿Cómo es el manejo de la canopia, ¿no? El tema de qué técnicas de desogeo, de posicionamiento de brotes manejan ustedes para proteger a esa uva de las quemaduras, pero que a su vez no pierda la madurez polifenólica. Mira, nosotros en cuanto a las uvas blancas, por ejemplo, que son mucho más sensibles, buscamos un viñedo un poco más boscoso, así como vos me lo decís, un poco más sombreado, que tenga buena ventilación, pero a su vez esté protegido de esos rayos solares muy intensos que tiene los valles calchaquíes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para eso nosotros elegimos un sistema de conducción en parral, en H, inclusive para el Sauvignon Blanc, que normalmente está puesto en espaldero, porque es una uva chiquitita, como un racimo inclusive más compacto y chiquito que el Malbec. Entonces, al tenerlo nosotros, así decirlo, bajo techo, bajo una media sombra, mantiene esos perfiles, ese aroma, y la fruta no se quema. Eso nos dio muy buena calidad en los vinos blancos, que se caracterizan por eso. Y en cuanto a los vinos tintos, el vino tinto aquí, las cepas y las uvas tintas, por lo menos las que nosotros tenemos, si bien depende de los años, ¿no es cierto? Cuando tenemos años muy, muy, muy lluviosos, se puede hacer algún tipo de desoje o algún tipo de desbrote, como para aumentar la ventilación. Pero cuando tenemos años secos, por ahí si uno llega a hacer ese tipo de trabajo, puede perjudicar la uva. Entonces es un poco difícil encontrarle, hay que tener como un medio previsor en cuanto al clima, cómo es lo que se viene para ir haciendo un trabajo u otro. Si nosotros llegamos a hacer un trabajo de desoje, previendo que puede ser un año húmedo, o buscamos una parcela para hacer un vino diferencial,
buscamos hacer un deshoje muy temprano, posterior al cuaje, donde nosotros ya tenemos los granos cuajados, es decir, que se produjo la fecundación, ya hay granos formados, puede ser en tamaño pimienta o en tamaño arveja, como muy tarde. Entonces la uva todavía está verde y todavía fotosintetiza. Entonces el sol, cuando impacta sobre estos racimos, no llega a quemarla, es como que la uva se va rusticando tempranamente y va engrosando su piel y va haciéndose cada vez más resistente a esos rayos del sol. Entonces por ahí puede haber una radiación directa sobre los racimos, pero al estar tan chiquita, es como que la uva se va curtiendo y se va haciendo cada vez más fuerte y resistente a estos rayos del sol. Si nosotros hubiéramos hecho un deshoje más tardío, posterior al embero, cuando ya la uva ya cambió su color, ese orujo o esa piel de la uva no es tan gruesa, tan resistente, y ahí puede producirse las quemadas. Entonces hay que ver cómo y cuándo se hacen los trabajos en verde y ese tipo de manejos culturales para tener una uva de calidad. Por ahí un tipo de manejo, pues para mejorar la calidad hecho en un momento inoportuno, ¿no? Puede terminar saliendo al revés y perjudicándote la uva. Entonces hay que ir buscando esa vuelta, por así decirlo, y bueno, encontrar el punto justo. Pero nosotros en uvas blancas buscamos un viñedo más sombreado, y en uvas tintas es un intermedio, ¿no? Hay racimos que estén medianamente expuestos al sol para que tengan buena madurez, racimos que estén un poco más cubiertos, entonces ahí se mantiene equilibrada la planta. Si llega a ser un año muy húmedo, se prevé hacerlo antes, y si no, bueno, ya sola la planta iba equilibrando. Por suerte siempre hay racimos expuestos, siempre hay racimos sombreados, así que forman un equilibrio entre los dos y nos dan muy buen resultado. Bueno, yo te iba a preguntar sobre las uvas tintas, ¿no? Porque digo, por un lado, digamos, en los valles, con el tema del sol, el azúcar sube rápido, ¿no? Pero muchas veces los taninos tardan en madurar, ¿no? ¿Cómo haces para mantener para equilibrar o evitar un desfasaje entre, no sé, una uva con mucho azúcar y mucho alcohol pero con taninos verdes? Es muy importante tener una canopia bien desarrollada, o sea, tener buena cantidad de hojas de manera equilibrada y pasado en vigor, que va a dar un excesivo sombreado y va a dar esas notas verdes. Y si uno se queda corto con el tema del desarrollo vegetal de la planta, bueno, se puede como ir quemando y pasar esto de que el azúcar sube muchísimo y no hay madurez polifenólica. Entonces lo ideal es tener una canopia equilibrada que vaya de acuerdo a la cantidad de uva necesaria, y la madurez ya se va produciendo paulatinamente, ¿no? O sea, nosotros buscamos eso justamente para que haya una madurez un poquito más lenta, con buena aporte de agua a la planta para que ésta no sufra estrés. Eso es fundamental. En el momento que la planta sufre estrés, empieza a acumular azúcar por deshidratación en vez de por madurez, fotosintética, y ahí se comienzan a producir estos desbalances en la uva. Entonces, bueno, lo ideal es tener una buena canopia con un buen verde, que sea fotosintéticamente activa y que proteja a su vez a los racimos. Entonces, si uno tiene eso equilibrado, la madurez se va dando de forma más prolija, no tan acelerada, y se van produciendo las dos cosas simultáneamente. Bueno, te llevo al campo de lo sustentable. Tengo entendido que elaboran ustedes su propio compost, corregime si no es así, con los restos de la vendimia. Yo quería saber cómo integran este ciclo cerrado de nutrientes en la estrategia de fertilización, qué beneficios observas en la salud del suelo a largo plazo, y que nos compartas una práctica concreta del manejo sustentable. Bien, en cuanto a lo que es campo, bueno, sí, además de nosotros no utilizar productos herbicidas, por ejemplo, para manejar los yuyos, hacemos todo de manera mecánica, y utilizamos esos restos de poda, restos de vendimia. Buscamos también abono
de gallina, de cabra. Buscamos, al contrario de lo que uno piensa que es seco, viejo, apagado, buscamos abonos nuevos. Y todo eso se hace un compost, se composta, tiene un proceso de fermentación, un proceso de manejo en el cual se mantiene humedad, temperatura y se busca el desarrollo de microorganismos. Sí. Entonces, en la sustentabilidad, un eje fundamental es la materia orgánica y los microorganismos del suelo. Con el manejo que nosotros buscamos es generar materia orgánica en el suelo, y generar microorganismos. El microorganismo es el nexo entre los nutrientes muchas veces y que los nutrientes no disponibles, el microorganismo los vuelve disponibles para la planta. Y a su vez ocupa nichos, cuando son benéficos, ocupa nichos de microorganismos patógenos que son negativos para el desarrollo de la planta, volviendo un suelo vivo, un suelo funcional, digamos, a lo que vendría a ser el ciclo de nutrientes de la planta, ¿no es cierto? Entonces nosotros buscamos justamente que haya una relación y una interconexión entre todos los factores del suelo, ya sea mineralológico, de materia vegetal. Manejamos mucho la vegetación espontánea, la que se le dice maleza o yuyo. Para nosotros son muy útiles. Y bueno, y nuestro plan de fertilización, que bueno, prácticamente buscamos productos elaborados en la finca, y a su vez también compramos productos externos, que son fertilizantes orgánicos, fertilizantes biológicos con alta carga de microorganismos, y eso aplicado al suelo, bueno, va ayudando a la recuperación del suelo, a la resiliencia del suelo y a la vitalidad del suelo, que es fundamental para que eso se expresa en la planta y da una planta muchísimo más sana, que bueno, es lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí. Y lo vamos viendo a medida que lo vamos manejando. Mucho más sana y mucho más resistente ante la adversidad que una planta que está en un suelo pelado. Bueno, ¿cómo o qué importancia o cómo manejan ustedes la flora nativa? ¿Qué importancia tiene la flora nativa, ¿no? En la conformación de los viñedos? ¿Y qué crees vos que le aporta la flora nativa a... No sé, ¿le aporta algo si les aporta aromas o identidad a las uvas, algo diferencial? Sí, mira, bueno, ahí hay varios aspectos. La flora nativa, a su vez, esta diversidad de pasturas también aumenta la diversidad de insectos benéficos en la finca y de enemigos naturales. Eso, por un lado, ayuda a autoprotegerse de manera natural. Y mantenemos la cadena trófica, digamos, o sea, si hay algún insecto negativo, como por decir un pulgón, hay un coccinélido que vendría a ser tipo una vaquita que se lo coma. Entonces hay una autorregulación natural que te hace menos dependiente de insumos externos. Nosotros no utilizamos insecticidas, solo utilizamos fungicidas preventivos, que son el azufre y el cobre, pero de ahí algún tipo de manejo tipo trampeo masivo para una mosca de los frutos, pero no utilizamos ningún tipo de producto químico insecticida para manejo de plagas, ¿no? Es todo de manera natural. Eso te ayuda mucho, la pastura nativa, al igual que los microorganismos que veníamos hablando. Después también existe, por otro lado, esto que me decís de el aporte organoléptico, por así decirlo, de lo natural en la uva. La uva tiene una capa cerosa que la protege, que se llama pruina, y esa capa cerosa capta compuestos volátiles de los aromas de las plantas, digamos, que tiran aromas tipo, qué sé yo, una jarilla, un paico. Esa vegetación da compuestos aromáticos que viajan por el aire y que se van pegando a la pruina de la uva. Entonces esa pruina va captando el ecosistema, la parte aromática, digamos, del ecosistema que lo rodea, y eso se va traspolando, digamos, lo que es el vino. Todo lo que la uva va pegando en su cáscara, por así decirlo, después da esas tonalidades un poco más especiadas que se dicen,
en los vinos, ¿no? Y dan esas características distintivas de cada zona. Entonces es un compuesto, digamos, que afecta a la parte organoléptica y a su vez a la parte biológica, ya sea del suelo, de las plantas, de los insectos. Entonces todo ese conjunto de factores nos da, bueno, eso que nosotros buscamos, que son vinos que mantengan esa tipicidad, que mantengan ese carácter vallisto y que sean lo más elegantes y bebibles posibles, o sea, para ser disfrutados. Sí, realmente hiciste una enumeración de todo lo que como resultado da la calidad de los productos que podemos disfrutar, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la sinergia que mantenés con Daniel Hefner? ¿Cómo se da esa transferencia de conocimiento entre agrónomo y enólogo? Y bueno, el tema de la sinergia con el agrónomo y el enólogo es muy importante porque es como que entre los dos tienen que llegar a un mismo objetivo. Si uno tira para un lado y el otro para el otro, es como que nunca se va a poder completar el objetivo en común. Con Dani, por suerte, tenemos muy buena relación y coincidimos mucho, nos respetamos mucho, cada quien su aspecto, digamos, en su ámbito. Él confía mucho en lo que yo hago como agrónomo y yo confío mucho en lo que él hace como enólogo, así que cuando ya se va acercando los puntos de cosecha y ya se va acercando la vendimia, ya nos reunimos, les voy mostrando, vamos caminando las fincas, vamos probando las diferentes variedades, las uvas, vamos consensuando un punto de cosecha, un punto de acidez, un punto de grados Brix, alcoholes potenciales, y bueno, y entre los dos vamos estudiando el viñedo a medida que se va acercando, y cada vez que se va acercando más meticulosamente para poder agarrar esa ventana de cosecha en donde la uva tiene su máxima expresión, así que por suerte en eso nos complementamos muy, muy bien con el Dani, así que es un golazo. Claro que sí. Bueno, yo ahí te pongo una situación más concreta. ¿Cómo influye la mirada del agrónomo, o sea, tuya, en la decisión, por ejemplo, en el momento justo cuando vas a hacer un corte para cada varietal o en una parcela? Mira, yo como agrónomo, ahí es como que yo también es como que juego un poco como agrónomo y como digamos, así como parte de los dueños de la familia y a donde vamos apuntando, o donde vamos queriendo que vayan los vinos, ¿no es cierto? Entonces, yo como agrónomo trato de darle la mejor materia prima para que él pueda hacer el mejor vino, y entre los dos buscando más o menos qué es lo que se busca, o qué es lo que la familia quiere y qué es lo que él también quiere, porque es muy importante lo que el enólogo cree posible o qué es lo que se va a hacer, direccionando hacia dónde vamos a ir. Y bueno, y ahí es cuando él empieza a hacer su magia, por así decirlo. Y bueno, después en la degustación, por ahí se van probando y yo puedo hacer un aporte si por ahí sentimos que el vino está de una determinada manera o de otra y cómo poder irlo mejorando en el campo, bueno, esa es mi parte, ¿no? Pero en sí tratamos de tener un objetivo en común, pero respetando el lugar de cada uno. Yo, en sus decisiones en bodega, yo las respeto mucho, pues yo sé que él es el conocimiento y bueno, en la finca me toca a mí, entonces claro. Es como, yo creo que mientras uno no trate de inferir en el trabajo del otro, porque es cuando uno mejor se expresa, ¿no? Yo no considero que yo tenga que decirle a él lo que yo quiero y que él haga lo que yo quiera, porque justamente a mí me interesa su visión como enólogo, que claro. Es la que a mí me sirve. Entonces yo le digo lo que a mí me gusta y él plantea todas sus ideas y llegamos a lo que le gusta, llegamos a un punto en común y se hace. Bueno, lo que te iba a preguntar, mira, era algo parecido, pero que tiene que ver con la madera, ¿no? Digamos, sí. ¿Cómo es el punto de equilibrio, si querés, en el que, porque vos, digamos, por un lado cuidás, vos sos el guardián de los viñedos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y preparás las uvas, y el tema de la madera, porque por ejemplo hay algunos vinos que tienen más madera que otros, y cómo se trabaja para
por ahí no tapar, que la madera no tape a la uva, o cómo se trabaja la uva cuando vos sabés que va a usar mucha madera. Mirá, eso, claro, como vos decís, se lo piensa más tirando desde el viñedo. Nosotros cuando pensamos meter hacer una línea de vino con determinada característica y buscamos que tenga madera, buscamos que ese vino, esa uva, tenga una concentración polifenólica, tánica más elevada. Buscamos una madurez un poco más avanzada, con alcoholes un poco más altos, o sea, una uva un poco más madura, para que tenga esa carga tánica que banque ese tanino también que aporta la madera, ¿no es cierto? Entonces, desde el viñedo se piensa una uva de ese tipo de características ya para que va a ir destinada a una barrica. Y luego, una vez que se hace ese vino, se lo pone en barrica determinado tiempo, y a su vez, si nosotros pensamos, una vez que se hace la degustación, armamos distintos tipos de corte para ver cuál queda mejor. Muchas veces se hace una refrescada del vino, que se llama, que por ahí si la concentración de madera es muy alta, muchas veces son muy ricos los vinos con mucha madera, pero al consumidor no se está cambiando un poco el pensamiento de la madera, se buscan vinos más frescos. Entonces muchas veces hacemos una muestra con un vino que tenga 100% madera, y hacemos una muestra de un vino con esas mismas calidades, pero sin madera y que tenga mucha mayor presencia de fruta. Entonces, en una probeta se empiezan a probar distintos porcentajes de un vino y del otro para ir haciendo los blends, y se define el que más gusta, ¿no? O sea, cuando por ahí queremos hacer un vino que tenga una expresión de madera que le dé cierta elegancia, cierta sutileza, y queremos que haya una redondez, pero que se mantenga la fruta, muchas veces podemos agarrar un vino con mucha madera, sacamos muestra de una barrica y vamos probando, agregándole cada vez más un poquito de vino que no tenga madera, y se va viendo cómo va expresándose hasta que buscamos el porcentaje que a todos nos gusta, que quedamos de acuerdo, y eso se lleva a tanque y de ahí se fracciona, digamos. Bueno, súper interesante. Sí. Otra cosa es una pregunta que me surge con Dalborgo. Es ustedes, desde el momento en que nace Dalborgo, desde que yo tengo conciencia de Dalborgo, ¿no? Tienen un perfil distinto al del resto de las bodegas de los Valles Calchaquíes, ¿no? Ese Torrontés y ese Sauvignon Blanc, mucho más modernos, con otras acideces. ¿Cómo fue la evolución de la reacción del público con ustedes? Porque me imagino que al principio, quiero decir, ¿cómo fue la evolución? ¿Cómo fue la reacción al principio? ¿Cómo es la reacción actual? ¿No? Porque en un punto siento que estuvieron un poco adelantados a lo que venía pidiendo el mercado o el consumidor más moderno. Sí, bueno, en sí ya veníamos estudiando un poco cómo eran las tendencias en el mundo y las tendencias en las distintas zonas vitivinícolas del mundo que iban apuntando para ese lado, y fuimos de a poquito volviéndonos atrás en los puntos de cosecha y de madurez y buscando esa frescura, y con el tiempo, bueno, lo logramos. Nuestro primer impacto con el público positivo es con los vinos blancos, porque bueno, el vino blanco empezó a descubrirse que con puntos más frescos, con acideces naturales y con todo esto de lo que venimos hablando, tiene una expresión y una frescura mucho mayor, que lo hace mucho más amable y mucho más gastronómico, por así decirlo. O sea, se puede combinar con distintos platos, con distintas comidas. En los restaurantes se empiezan a ser como compañeros de muchas comidas, y eso, bueno, a la gente le gustó mucho. Y lo fueron viendo y observando en los vinos tintos, lo cual dio, digamos, el mismo resultado. Pero fue un proceso. Al principio, bueno, como todo cambio cuesta, y la gente al principio quería buscar ese torrontés que uno abre, se sirve en una copa y parece un jardín de flores. Hay mucha gente que les gusta y mucha gente que no les gusta eso, ¿no? Y con el tiempo, bueno, fueron probando esto que se encontraba todo lo típico de un torrontés, pero de una manera más delicada, más equilibrada.
más similar en lo que se busca en boca con lo que se tiene en nariz, y bueno, tuvo muy buen impacto, la verdad, gustó mucho. Al principio, bueno, como te digo, fue más difícil, pero después empezó a todos llegaron a la misma conclusión, y yo creo que los vinos están apuntando para ese lado en general. Uh-huh. Facundo, ¿y cuál dirías vos que fue tu mayor contribución técnica, si se quiere, para este proyecto de vida familiar que hoy es Dalborgo? Mira, en eso con la familia siempre estuvimos muy de la mano, o sea, en cuanto a, yo creo que es más que nada la cosmovisión que uno tiene, que por suerte es acompañada con la familia, el hecho de la parte natural, el hecho de la parte orgánica, cómo manejar el suelo, la tierra. Siempre fuimos todos antes de la naturaleza. Mi mamá, bueno, fue la que nos inculcó un poco eso. Mi hermana Carla, bueno, ya la conocen, ella es bióloga, yo soy agrónomo, entonces siempre tuvimos la misma línea, ¿no? De buscar ser una parte de la naturaleza y no ser una cosa completamente aparte, digamos, no luchar contra la naturaleza, sino tratar de imitarla para poder llegar a ese balance y esa resiliencia y ese autoequilibrio que es la naturaleza misma en un monte, en una selva, tratar de llevarla al viñedo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, yo creo que mi trabajo era descubrir cómo, pero la premisa y la consigna siempre fue en conjunto. Entonces, yo creo que es un poco, un trabajo en equipo desde el inicio. Vos, como podemos decir, vos sos de una nueva generación de viticultores de los Valles Calchaquíes, ¿no? ¿Vos qué crees que aporta tu generación de viticultores en comparación a las generaciones anteriores? ¿Qué es lo que ustedes aportan de nuevo? ¿Qué es lo que vos sentís que ustedes aportan de nuevo? No comparando, sino en relación a las generaciones anteriores, que bueno, también hicieron un enorme trabajo, ¿no? No, seguro. Y yo creo que nosotros entramos en una era en donde los recursos naturales eran mucho más escasos que antes, y uh-huh, se tienen en cuenta muchos otros factores que antes no se tenían. Entonces, yo creo que mi generación empezó a buscar ser un componente natural, o hacer una simbiosis o un equipo con la naturaleza, y no a combatirla, digamos. Nosotros buscamos que estén esas malezas, esos yuyos, que haya una uh-huh, biodiversidad. Antes se busca que no haya nada. Entonces, eso se tradujo en vinos con menor carga de productos agroquímicos, o lo que vaya a usarse, o sea, menor dependiente de insumos, productos más naturales, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso nos beneficia a todos, porque al margen de cuidar el clima, al margen de cuidar el ambiente y de la zona en donde uno trabaja, se busca cuidar al operario. O sea, son productos, lo que uno usa son productos inocuos, que un operario, un tractorista que tiene que aplicar un oxicloruro de cobre para un preventivo de hongos. Uh-huh. Si bien tienen que ir con todas sus protecciones, no es lo mismo a que tenga que tirar un producto insecticida como los que se utilizaban antes, que ya están recontra prohibidos y que eran un peligro para todo el mundo. Entonces, si bien eran muy eficientes, pero a muy alto riesgo. Entonces, esta nueva generación busca ser más amigable con el ambiente, ser más amigable con el trabajador de la viña, y ser más amigable con el consumidor, porque si mal que mal hay muchos productos que se van degradando, hay otros que pueden llegar a quedar adentro de la uva y que ya empiezan a dejar algunos rastros y residuos ahí que pueden llegar a ser a la larga perjudiciales para la salud. Entonces se busca eso, ¿no? Buscar algo que sea más inocuo, más natural posible. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales?
Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.